Hola hermanas, hoy veremos la segunda parte del libro de Nehemías. En la primera parte vimos que Nehemías usó para llevar a cabo la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Él usó dos instrumentos muy importantes que nosotros contamos con ellos y que nosotros también tenemos. El primero fue la oración, que él puso en las manos de Dios y pidió la guía del Señor, la ayuda de Dios, y emprendió su viaje a Jerusalén y reconstruyó los muros de Jerusalén. Y en este día vamos a ver el segundo instrumento que utilizó, y que fue la palabra, la lectura de la palabra del Señor. La vida de Nehemías es un ejemplo de liderazgo y organización. Él renunció a una posición cómoda que él tenía en ese momento, renunció a la riqueza de Persia y regresó a su fracturada tierra natal, donde estaba en ruinas, y ahí reunió al pueblo para reconstruir los muros de Jerusalén. Nehemías, como vimos en la primera parte, aunque tuvo oposición de algunos enemigos del pueblo, él siempre utilizó medidas sabias de defensa, tanto para proteger al pueblo y para mantener en marcha el proyecto que él ya había empezado. Después de que se reconstruyeron los muros de Jerusalén, Nehemías continuó organizando al pueblo. La Biblia nos explica en este libro que él además realizó un censo y nombró guardias de las puertas, nombró levitas y otros funcionarios que le iban a ayudar en la organización del pueblo de Dios. Y vamos a leer Nehemías 7, versículos 1 al 2 y el número 5, y dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en el escrito así. Y entonces todo el resto del capítulo 7 nos presenta todos los que fueron censados, porque Nehemías empezó a organizar al pueblo y quería saber cuántos pertenecían al pueblo de Dios en ese momento. Después de esto, después de que Nehemías hizo esta organización, nos dice la Biblia que el sacerdote y escriba Esdras guió a la nación a la alabanza y los guió en la instrucción bíblica. Esta instrucción bíblica llevó a una reafirmación de la fe y un avivamiento religioso en donde el pueblo prometió servir a Dios con fidelidad, porque no lo habían estado haciendo. Ellos se habían olvidado que la honra y la gloria es solo para el Señor. Cuando Esdras leyó las escrituras y explicó al pueblo lo que Dios pedía de cada uno de ellos, se originó en ellos el arrepentimiento, pero no solamente en algunos o en los líderes, no, el arrepentimiento se originó en toda la nación. Para que este proyecto se llevara a cabo de manera exitosa y al 100%, y el proyecto de la reconstrucción de los muros de Jerusalén fuera completo, también debería de ser reconstruida la vida espiritual del pueblo, que en ese momento estaba igual que antes de que construyeran los muros, que estaba en ruinas. Así estaba también la vida espiritual del pueblo. Entonces Esdras instruye al pueblo en la palabra de Dios, y podemos leer en Nehemías 8, voy a leer algunos versículos solamente. Del 1 al 3 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Después vemos en el 5 y el 6: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra.
Y leemos en el versículo 17 y 18. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo una alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios, reconocieron el pecado que había en su vida. Lo confesaron y tomaron medidas para quitar todo pecado que ofendiera a Dios. El arrepentimiento también llevó a dejar que Dios sea el centro de nuestra vida. El centro de todo lo que hagamos, tanto en nuestra vida como en nuestra iglesia, siempre debemos de saber que el centro de todo lo que hagamos es Dios. No somos nosotros, no es el líder, no es lo que hagamos, sino el centro de todo lo que hagamos es Dios. Y cuanto le demos más honra a Él y leamos más su palabra y querramos ser más santos, tener más santidad, entonces el Señor aún mayormente es exaltado. Vamos a leer Nehemías 9. El versículo 1 dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la 4ª parte del día, y la 4ª parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Después vemos en el 31, en el versículo 31 dice: mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. En el 32, ahora pues Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y por último, en el versículo 36 dice: he aquí que hoy somos siervos, henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y entonces el pueblo, al oír la palabra de Dios, se arrepintieron de todo lo que habían hecho mal, y prometieron no volver a cometer los mismos pecados que sus padres ya habían hecho antes. Y prometieron nunca olvidar que la honra y la gloria es de Dios. Y por último podemos leer en Nehemías 12, 27, que dice: para la dedicación del muro de Jerusalén buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, salterio y citaras. Y en el 30 dice: y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. Y por último, en el 43, versículo 43 dice: y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron, porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Entonces el pueblo de Dios, al escuchar la palabra de Dios, que antes no lo habían hecho, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo mal, y decidieron ahora honrar a Dios también con sus vidas, no nada más con la reconstrucción de los muros, sino también con sus vidas. 2 herramientas importantes que debemos tener siempre presentes en cada uno de nuestros días son la oración y la lectura de la palabra de Dios. La oración para poner en las manos de Dios nuestra vida, buscar su guía, buscar su ayuda, y la palabra del Señor para que siga ayudándonos en nuestro crecimiento espiritual. Si todos nuestros proyectos, tanto en nuestra vida personal como en nuestra iglesia, usamos estos 2 instrumentos, podemos asegurar el éxito en cada uno de nuestros proyectos, porque será el Señor nuestra guía y nuestro protector. Y así no importarán nuestras fuerzas, nuestras debilidades o nuestros enemigos, porque el Señor nos va a dar la victoria. Entonces nunca debemos olvidar
que tenemos estas dos herramientas que como Nehemías las usó para este hermoso proyecto que él hizo al reconstruir los muros de Jerusalén y al llevar al pueblo al arrepentimiento, nosotros también podemos usarlo cada día y sabemos que entonces todo lo que hagamos nos va a llevar a la victoria, vamos a tener éxito porque lo estamos poniendo en las manos de nuestro Dios. El Señor les bendiga y les guarde.